Terminamos una semana movida para los mercados emergentes y los bonos argentinos no se quedaron atrás. El contexto externo fue más bien volátil con las últimas novedades que llegaron desde la Fed y la corrección en los precios de los commodities. La posibilidad de un enfoque monetario más restrictivo en Estados Unidos complica el panorama de la deuda emergente y la reciente caída en los precios de la soja no son una buena señal en términos de reservas para nuestro país. Si bien el viernes cerró algo más tranquilo, el balance semanal resultó negativo con rojos de entre 1,7 y 3,2 para los globales. La peor performance fue para el G29 y el G35 con bajas del 3,2 y 2,3% respectivamente. Los títulos de ley local, por su parte, tuvieron una dinámica similar con rojos de entre 1,8 y 3,8% en la semana. En el mes, en cambio, los números se mantienen positivos con subas de entre 2,1 y 4,6%. Así, la deuda en dólares sostiene por el momento la recuperación que inició en abril. ¿Hasta dónde puede llegar esta tendencia? Los riesgos, al menos a corto plazo, son todavía altos. Estamos a un paso de entrar en el segundo semestre y se espera que aparezcan algunos ruidos asociados a todo el periodo de elecciones. Además, serán claves las novedades que pueden llegar con respecto a las negociaciones con el FMI y el Club de París. Por otro lado, dos fueron los puntos a analizar por la deuda en pesos: el dato de inflación y la segunda licitación del Tesoro de junio. Con respecto a este último punto, el Tesoro logró colocar unos 65.000 millones a través de instrumentos mayormente de corto plazo, entre los cuales las LESER se llevaron la mayor parte del monto total emitido. De esta manera, se trató de una buena oportunidad para acumular algo de financiamiento adicional de cara al último día del mes. Recordemos que el grueso de los vencimientos en junio llega recién el 30, cuando el Tesoro debe afrontar pagos por unos 240.000 millones de pesos. Además, el Tesoro logró canjear unos 188.000 millones de pesos del TC21 y logró reducir al menos parte de las obligaciones que tiene que salir a afrontar en julio. Por otro lado, el dato publicado esta semana mostró que la inflación bajó por segundo mes consecutivo del 4,8% en marzo al 4,1% en abril y llegando al 3,3% en mayo. Así, la cifra fue menor al 3,6% esperado según el REM. ¿Por qué retrocede la inflación en mayo? La baja se dio en el marco de un menor ritmo de emisión monetaria junto a la menor tasa de devaluación. Además, no es menor el efecto sobre la demanda agregada de los 10 días de ASPO que rigieron en mayo. Hacia adelante, los datos de inflación de las primeras 2 semanas de junio siguen el sesgo del 3%, a lo que se le suma desde este mes el congelamiento en naftas. Con una inflación menor a la esperada, los números dentro de la curva SER fueron mayormente negativos. En el tramo corto de la curva vimos rojos de entre 0,1 y 1,1%, mientras que en la parte media el TX24 y el TX26 retrocedieron 1,5 y 2,5 respectivamente. Entre los títulos más largos observamos caídas de entre 1,6 y 2,9%. Los dólares link, en tanto, siguen retrocediendo, con el Carolyn Peg todavía pisado. En lo cambiario, junio trajo una importante desaceleración en la acumulación de divisas del Banco Central. La autoridad monetaria redujo el nivel de compras a un ritmo de 40 millones de dólares promedio diario y acumula hasta ahora un saldo neto positivo de apenas 561 millones de dólares en lo que va del mes. Como venimos mencionando, esta cifra se ubica muy por debajo del nivel récord de mayo, cuando alcanzó unos 2.089 millones de dólares, y sigue siendo bastante menor a lo que veíamos en abril y marzo. Esta dinámica se da en el marco de una menor oferta privada. La liquidación de granos viene cayendo y los dólares provenientes del sector agroexportador son cada vez menos. Esta semana, puntualmente, los dólares del agro pasaron de un saldo de 292 millones el lunes hasta niveles de 100 o 90 millones de dólares estas últimas 2 ruedas. Un punto no menor de cara al segundo semestre, cuando veamos posiblemente una menor capacidad de compra del Banco Central a medida que salga a atender la mayor demanda por cobertura previo a las elecciones. Mientras tanto, el ritmo de devaluación permanece pisado e incluso llegó a caer esta semana. La divisa fue corrigiendo de a 3 centavos diarios hasta el jueves, mientras que este viernes terminó la rueda sin cambios respecto al día anterior. Así cierra la semana en 95 pesos con 38 centavos, más 24 centavos en la semana, con un crawling peg en torno al 12,6%. Los dólares financieros, en tanto, mostraron una tendencia dispar. El contado cerró en 164 pesos con una caída del 0,5 en la semana. El MEP, por su parte, subió 1,1% y se ubica en 159 pesos con 84 centavos. De esta manera, la brecha con respecto al tipo de cambio oficial se ubica en 72% y 68% respectivamente. En lo que es la renta variable, el Merval medido en dólares, después de protagonizar un rally del 35% desde mínimos de mayo, comenzó a corregir esta semana. Vimos una caída del 2,8% en los últimos 5 días y cerró en los 391 puntos este viernes. Si tenemos que mencionar, los peores papeles esta semana fueron Telecom, Cresud y Cepu, con rojos de entre el 8,6, 8,3 y 3,8 en el último caso. En sentido contrario, algunas subas fueron para Superbil y Transener de entre el 6 y 3%.
Con Brasil levemente negativo esta semana, el rally argentino perdió fuerza y llevó a una toma de ganancias en estos últimos 2 días. Además, hoy se conocieron algunos trascendidos con respecto a que el FMI recién espera un acuerdo para el 2022, lo que podría presionar a la baja al Merval de cara a la próxima semana. Mientras tanto, el índice se va acomodando en los 400 puntos, aunque no se descartan mayores correcciones con esta última noticia. Y dado el bajo volumen de las acciones argentinas, es que se podría ver una mayor volatilidad en este tipo de escenarios. La cautela volvió al índice, mientras que la semana que viene tendremos novedades sobre la clasificación de la Argentina en los índices MSCI. En lo externo fue una semana bastante movida, la Fed dejó sin cambio su política monetaria y mantuvo la tasa de referencia en el rango actual del 0,025%, pero generó un fuerte debate con la actualización de sus proyecciones macro. La revisión de la inflación esperada para el 2021 y las perspectivas de crecimiento económico abrieron el camino a un enfoque más contractivo de que llegue antes de lo esperado. Los miembros de la Fed ahora esperan una primera suba de tasas en algún momento del 2023. Powell asegura que todavía estamos lejos de un despegue en términos económicos e insiste en la transitoriedad de los precios, pero el mercado no deja de poner en duda esta tesis. Las tasas largas llegaron a saltar 6-8 puntos básicos y el dólar recobró fuerza, si bien en estas últimas 2 ruedas vimos algo cierto de tranquilidad en este sentido. Mientras tanto, la Fed sigue de cerca los números económicos antes de poner sobre la mesa una reducción en el nivel de compra de activos. Hacia adelante, dentro del equity local, el evento más relevante es la decisión del MSCI sobre Argentina. Hay que ver si Argentina deja el índice de emergentes y pasará al de frontera. Se anunciará el jueves 24 de la semana que viene. En cuanto al impacto de la decisión, sería algo positivo un descenso a frontera, ya que Argentina tendrá una mayor ponderación dentro del índice comparado a lo que tenemos hoy en emergentes. Esto llevaría un mayor flujo de dólares neto hacia los ADRs. Aunque para que se dé esto es necesaria una ponderación mayor al 13% aproximadamente en el índice de frontera. Bastante probable teniendo en cuenta que en el pasado supimos tener entre 18 y 24% de ponderación. Además, hoy Vietnam muestra la mayor ponderación en el índice, ubicándose en un 30%, por lo que Argentina podría aspirar a una ponderación no tan lejana, siendo el único país de Latinoamérica en este índice. En lo internacional, la posibilidad de una Fed inclinada hacia una postura más contractiva obliga al mercado a seguir muy de cerca las cifras en lo macro. La agenda internacional nos trae una serie de datos a monitorear y la clave sigue estando en todo lo relacionado a precios. El viernes contaremos con el PCE, el índice favorito de la Fed para medir la inflación, que se estima se ubica en 3,9 desde el 3,6 del mes anterior. No se descarta que cualquier sorpresa en este sentido genere algunos ruidos dentro del mercado, esto considerando que un aumento mayor al esperado puede ser usado en contra de la tesis de transitoriedad de la Fed. Contaremos así con varias referencias al consumidor, con el dato de ingresos y gastos y el índice de confianza al consumidor. Por otro lado, seguimos atentos al ritmo de recuperación económica con la publicación de los PMI preliminares de junio. Recordemos que será una semana corta en lo local con motivo del feriado nacional por el paso a la inmortalidad del general Güemes. El próximo lunes 21 no habrá operaciones en el mercado argentino. De todas maneras, será posible operar a través de PPI Global en todos los principales mercados del exterior.